Gracias, Cristo. Dice ese canto que sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Si el Señor Jesús hubiera tenido que venir nada más por una persona, hubiera dejado su trono de gloria y misericordia, lo hubiera hecho. Sí lo sabes, ¿verdad? Si ese único pecado hubiese sido yo, hubiese sido tú, el Señor hubiera venido a derramar su vida por cada uno de nosotros o por esa persona. Dice ese canto, fui ciego, mas ahora veo. Yo creo que el Señor ha abierto nuestros ojos para saber dónde estamos pisando hoy día como cristianos. Le quiero dar la bienvenida nuevamente a un hermano que es la segunda, tercera vez que nos visita. La primera vez platicaba con él, visitó la iglesia hace algún par de años y conoció aquí al pastor, a mi padre, y ahora él está aquí, la segunda vez que nos acompaña. Tiene un nombre muy bonito. ¿Cómo creen que se llama el hermano? Es correcto, Jorge, ¿verdad? No se rían, tocayo, ¿qué onda? ¿Se burlan de nuestro nombre? No, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a Jorge y a su esposa Marisabel? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Y vamos a empezar, hermanos, con un poquito de la lectura de la palabra del Señor en esta mañana, y quiero que me acompañe nuevamente a Primera de Pedro, por favor. Primera epístola de San Pedro, apóstol. Y quiero que vayamos al capítulo número 1 para poner un poco la antesala o el antecedente de qué había sucedido ese momento. Ya lo tiene Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta forma: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿A quiénes? Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Fíjense cómo cómo inicia esta epístola de San Pedro, hablando en el capítulo 1, versículo 1, ¿a quiénes? Se está dirigiendo a los expatriados. ¿Usted sabe qué es un expatriado? Que no tiene patria. ¿Y por qué no tenían patria ellos? ¿Los qué? Los corrieron. Es correcto. Los corrieron. ¿Alguien de ustedes ha cambiado muy frecuentemente de casa? Linda. Muchas. Yo la última vez que me cambié de casa fue hace 18 años, ¿verdad? Y es un show. Cuando Carla compró su casa y se cambió para allá, es un show. Pero ¿cómo vas a una casa nueva? Contento,
Vas emocionado, ¿verdad? Porque sabes que compraste una casa y te vas a ir a vivir ahí y sueñas con arreglar tu casa y pintarla de color verde pistache o del color que te guste, ¿verdad? Yo prefiero el blanco, como mi alma, ¿verdad? Yo prefiero el blanco. Y sueñas con pintar tu casa. Sueñas con amueblarla, con tener una paz, una tranquilidad, con estar contento, con estar ahí sabiendo que ahí es tu refugio, ahí es tu campamento. Los hermanos que se tienen que cambiar cada vez o cada rato de casa porque están rentando, por el motivo que sea, yo creo que ya aprendieron a cambiarse de casa, ¿verdad? Yo creo que viven como los japoneses, ¿verdad? Con 3 camisas del mismo color, 3 pantalones del mismo color, un traste, un sartén, un plato y ¡pum! Vas, vienes, ¿verdad? Complicado también. Pero imagínate, hermano, en esta situación que estamos viendo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, que está hablando Pedro a la gente que fue corrida de donde vivía. A la gente que fue expatriada, a la gente que tuvo que salir dispersa a causa del Evangelio de Cristo. Qué complicado, ¿no? Salir y agarrar lo que puedes y te vas. ¿Le han de haber sufrido? Sí. Yo creo que sí. Los receptores de la carta de Pedro, hermano, estaban padeciendo distintas aflicciones. Y estos hermanos habían sido expulsados. Dice aquí, 1 de Pedro 1, los expatriados, los peregrinos. ¿Y sabes quiénes son los peregrinos? Son las personas que andan viajando por tierras extrañas. Y esas tierras extrañas muchas veces presentan dificultades. A esas personas está dirigiendo esto. Y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia. ¿A qué se refiere la presciencia? ¿A qué habla la presciencia? Del conocimiento de todo lo sucedido, de las cosas presentes, pasadas y futuras de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice, y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se ha vuelto una moda, una tendencia decir entre la gente cuando les pasa algo, son los caminos de Dios. Dios tiene algo mejor para ti. Dios te va a dar algo mejor. Mentira. Dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Exclusivamente a los que aman a Dios. ¿Sí? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos, hermanos. Que quede bien claro. No es para todos, porque muchas veces queremos apapachar a la gente y decirle, es que es el camino de Dios, es que Dios te va a dar algo mejor. ¿Quién dice? ¿En dónde dice? Si no amas a Dios, si no ama a Dios, si no le ha nacido, no puedes decir eso, hermano. ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué palabra tienes que decirle a esa gente que no conoce de Dios? Arrepiéntete. Dios quiere tratar con tu vida. No puedes decir, te va a venir algo mejor. No es cierto, no es cierto. Esto es a los que conforme a su propósito han o son llamados. Esto es solo para los que aman a Dios. Se ha vuelto mucho de moda esto, hermano. ¿Y tú te has preguntado qué es amar a Dios? Si yo te pregunto a ti en esta tarde, hermano Noé, hermana Erika, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Isaac, ¿qué es amar a Dios? Linda, ¿qué es amar a Dios? Obedecerlo. Hermana Dalia, ¿qué es amar a Dios?
guardar sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Obedecer guardando sus mandamientos. Dios te dice qué hay que hacer, cómo hacer, y tú qué tienes que decir, sí, Señor. Acabas de cantar, ¿cómo acabas de cantar? Amén, amén, amén. Amén. Son 5 amenes. Yo los tengo que contar si no me equivoco, ¿verdad? Las promesas del Señor son siempre, Eduardo, amén. O sea, así sea. ¿Dónde están las promesas de Dios? Aquí en la Biblia. La gente de afuera, estoy hablando de ellos, sí, habla y dice muchas cosas que no conoce. Y aún dentro de las iglesias hay gente que habla y dice cosas que no conocen, que ven aquí en la palabra del Señor. Dice la gente o los pseudocristianos, ven a Cristo y ¿qué va a pasar? Se te van a acabar los problemas. Ven a Cristo y vas a ser feliz. Sí, vamos a ser felices, pero no como la gente quiere que tú seas feliz. Yo veo a este pueblo de Dios que menciona el libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, expatriados. Expatriados, sacados fuera del lugar de donde vivían. Eric, Sophie, ¿te gustaría que te expatriaran? ¿Ni para Estados Unidos? No. ¿Qué se sentiría? Menos para Estados Unidos. No, ahí está Bin Laden. Si estuviera Obrador, tampoco. Pero imagínate, tía Carmelita, ¿te gustaría que te corrieran de tu país? No. Que te sacaran. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por vivir una vida como Cristo. Los primeros cristianos les llamaron así, ¿en dónde? En Antioquía. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque se parecían a Cristo, vivían como Cristo, caminaban como Cristo y hablaban como Cristo. Qué tremendo, hermano, el que te preguntes a ti mismo qué es amar a Dios y no sepas qué es amar a Dios. Amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios es guardar su palabra, sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amar a Dios es hacer nada, o no hacer, mejor dicho, no hacer nada que lastime a Dios. ¿Y qué lastima a Dios? Nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestra desobediencia y nuestro pecado. Eso es lo que lastima a Dios. Desobedecerlo. Agradarle a Dios en todo lo que se haga, sin importar el tiempo, no importa el dinero, no importan las consecuencias que esto pueda tener. A veces te va muy bien, estás muy contento, tienes una casa nueva, tomando el tema, tienes un trabajo nuevo, acabaste de ganar un buen dinero y estás bien contento, estás feliz porque sucedió esto, porque sucedió lo otro. Pero realmente tienes que amar a Dios en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros, la palabra del Señor dice que somos peregrinos. Somos extranjeros, estamos en una ciudad que no es de nosotros y no pertenecemos a este mundo. No lo pertenecemos. Sin embargo, muchas veces nos arraigamos o nos queremos sembrar en este lugar buscando riquezas. ¿Para qué las riquezas? Para uno mismo, para satisfacer nuestro propio deseo. Sin embargo, tenemos que vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Tal vez para ti no lo sea, pero porque no te ha nacido el saber que estás viviendo debajo de la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la determinación firme de hacer algo. Un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar. El día de ayer, una de mis hijas hizo unas deliciosas galletas de chispas de chocolate. Espero que no se queden con lo de las galletas, ¿verdad? Pero quiero poner este ejemplo. ¿Sí?
Y ustedes saben cuáles son los pasos o qué fue lo que sucedió para que Carla Denise hiciera unas ricas, deliciosas galletas de chispas de chocolate. Tuvo que haber habido un propósito para hacerlas. ¿Sí? ¿Por qué iba a hacer esas galletas? ¿Por qué las iba a hacer? ¿Para comérselas? ¿Para vendérselas? ¿Para dárselas a su papá? No sé. Tenía un propósito. ¿Y qué paso sigue para hacer las galletas? ¿Alguien que le guste cocinar? ¿Hermana Doris, le gusta cocinar? ¿O le gusta que le cocinen? Ok, ¿hermana Lili, le gusta cocinar? Ok. ¿Qué tiene que hacer para hacer galletas? Comprar los ingredientes y después, ¿cómo? Mezclarlo. Tienes que hacer una mezcla. Y ya después que tienes la mezcla, ¿qué pasa? ¿No? Darle forma. Tienes que darle forma, porque haces la mezcla, ¿estás de acuerdo? Y después tienes que hacer la forma, ¿verdad? Y después de hacer la forma, ¿qué pasa? La horneas. Propósito, hacer, formar y hornear. Dios tiene un propósito para tu vida, ¿ok? Y después de ese propósito, Dios tiene que hacer un hombre o una mujer para que Él forme dentro y después se forme dentro y después sea horneado el hombre, pasado por ese horno. El Salmo 119, versículo 73, si quieres acompañarme. Que por cierto le quedaron muy ricas. Me dijo, papá, no agarres. (119) versículo 73. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor, tus manos me hicieron. ¿Y luego qué? ¿Se dan cuenta? Primero me hicieron, tus manos me hicieron. Dice la palabra del Señor que Él tomó el barro y nos hizo. Y luego nos formó. Tus manos me hicieron, dice aquí. A ver, ya me perdí. Sí, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego dice, punto y coma, hazme entender. Pásame por el horno de fuego. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hay un dicho que se dice mucho en las escuelas y me acordé ahorita más o menos cómo va. Dice algo así, como que platícame y escucharé, involúcrame y aprenderé. Algo así dice ese dicho. Muchas veces estamos en la escuela, hermanos, lo digo por mí. Ustedes saben que mi coeficiente intelectual no es tan bueno, ¿verdad? Pero estoy orando para que el Señor lo cambie, ¿verdad? Hasta que me pasaban a mí al pizarrón. Yo me escondía para que no me pasaran al pizarrón. Hasta que me pasaban al pizarrón a hacer una de álgebra, un problema, resolver algo, entendía. Porque ahí estaba el maestro conmigo. Jorge, 1 más 1. Ella no fue mi maestra, pero son íntimos amigos, ¿verdad? Está revelando mis cosas. ¿Qué día es hoy? 4, ¿verdad? 5, ok. Y hasta que a mí me pasaba al frente, podía yo entender la situación, el problema, el algoritmo, el álgebra, la física, la química, lo que sea. ¿Cuántos son como yo en ese sentido? Gracias a Dios que ahora sí levantaron la mano. La vez pasada me jugaron solos y
Me sentí mal, ¿verdad? Pero solamente así entiendes. Cuando el Señor habla y le estás diciendo aquí en esta parte de la palabra del Señor, hazme entender, ¿qué le estás diciendo? Involúcrame, Señor. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender a amarte en cualquier momento, en cualquier situación de mi vida, sea lo que esté pasando, Señor. Quiero aprender a amarte, quiero aprender a vivir la vida como tú quieres, Señor. Quiero ver las cosas como tú las ves, bendito Padre Celestial. Quiero amar a mi prójimo, quiero amar a aquel que me ultraja y me persigue. Y de repente te topas con tu vecino que te cae gordo y ¿qué haces? Le das la vuelta. Yo tengo un vecino nuevo. Enfrente de mi casa, exactamente. Y lo voy a decir. Lo vi todo tatuado, bajándose de su carro. Y yo dije, oh Señor. Porque yo, pues no, lo vi. Dije, no, ¿para qué lo saludo? Yo nada más abrí mi portón, metí mi carro. Y así, y lo he visto. Y no lo pensaba decir porque no lo pensaba decir, porque ni lo tengo apuntado, pero el otro día lo vi que bajó de su carro y ¿qué creen que pasó? Fui hasta donde él estaba y le dije, hola, mi nombre es Jorge Inurreta, ¿tú cómo te llamas? Y lo saludé. Ahí donde yo vivo casi no conozco a mis vecinos, nada más conozco al de la izquierda, que nada se llama Armando, y tengo 18 años viviendo ahí, no sé ni cómo se llama su esposa ni sus hijos. Al de enfrente, que antes se llamaba Carlitos, ya se movió a 3 calles, por si lo buscan, y al otro lado son unas oficinas. Entonces, fui, me paré y le dije, hola, soy Jorge. Tengo que empezar a dar testimonio, y lo hice natural, no lo pensé. Empiezas a vivir una vida distinta cuando el Señor empieza a obrar en tu corazón, hermano. Al no hacer acepción de personas, porque Dios no me hizo a mí a un lado. Dios es amor. Y ese amor que fue derramado por cada uno de nosotros, tenemos que darlo y tenemos que experimentarlo. Dice aquí, hazme entender y aprenderé tus caminos. Les decía en semanas pasadas, fíjense, porque vamos a tratar temas interesantes. Semanas pasadas les decía, Dios, dame paciencia, Señor. Y te pone en un momento donde está complicada la situación, ¿para qué? Ejerzas la paciencia. Y no es de que, capítulo 1, versículo 2 de San Jorge, ejercer paciencia. No, sale. ¿Pero por qué? Porque estás alimentándote de la palabra de Dios. No puede salir algo que no ha entrado, que no estás viviendo. Y Dios poco a poco va cambiando tu carácter, va cambiando tu forma de ver las cosas, te va dando la fortaleza, te va haciendo distinto a los demás. Dice la palabra de Dios, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La necesidad de formación del cristiano, hermano, se funda en esta necesidad radical: relacionarnos íntimamente con Dios. Esa es la necesidad del cristiano, relacionarnos íntimamente con Dios. ¿Y quién tiene de ustedes esa necesidad de relacionarse con Dios? Yo tengo esa necesidad de relacionarme con Dios. Yo no puedo tener a Dios a un lado. Yo estoy aprendiendo, igual que ustedes, a depender de Dios en todos los sentidos. En todos los sentidos. T-O-D-O-S. Todos los sentidos. ¿Y sabes qué? Es precioso depender de Dios. Hay una palabra, hermanos, en hebreo que se llama yatzar. Yatzar se escribe Y-A-T-S-A-R, yatzar. Y esa palabra, yatzar, significa amoldar, formar, moldear. Y leyendo estos versículos que acabamos de ver ahorita, me recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4,
En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea Yatzar. Hasta que Cristo sea Yatzar. ¿Qué les dije que era Yatzar? Formado, moldeado, amoldar o moldear, hasta que Cristo sea moldeado, formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuántas mamás han sufrido dolores de parto aquí? Muchas seguramente. Mamá, ¿tú sufriste cuando nací? Y hasta la fecha. Ok. Sufres dolores de parto. Y yo no me imagino esos dolores. Yo escuché una vez que una persona comentaba sobre los dolores de parto que se escuchaban en todo el hospital, ¿verdad? ¡Ah! Porque no le dio la raquia o la, ¿cómo se llama esa? Sí, esa inyección. Y eso que tengo 3 hijas, pero no le dio, no le amortiguó el dolor o algo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, para que Cristo sea Yatzar, sea formado, Cristo sea moldeado en vosotros. Por eso volvemos a lo que les decía anteriormente. Cristo, la esperanza de gloria, ¿sí? Él dejó una forma de caminar, un estilo de vida, y cuando esos hombres en Antioquía empezaron a vivir la vida de acuerdo a lo que Cristo había establecido, empezaron a decirles cristianos, ¿verdad? Entonces había sido formada dentro de ellos la vida de Cristo. Mi pregunta en esta tarde es, ¿la vida de Cristo ha sido formada en ti también o no ha sido formada? Porque vas a pasar por sufrimiento. Vas a pasar por dolor y eso muchas veces no nos gusta. Vas a pasar por conflictos, sí lo vas a pasar. Dios no se refiere a lo externo, el ser formado, sino a lo interno, hermanos, a lo real, a lo que realmente importa, que es nuestra alma. No se refiere solamente a esto, sino expresando la necesidad de un cambio de carácter, un cambio de conducta, a fin de que pueda darse una conformidad, o mejor dicho, uniformidad con Cristo, ser uno en Cristo. Llegar, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ya has llegado a ese punto? De decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Realmente caminas como Cristo caminaría? Hay algo que debemos de pensar. ¿Qué es lo que haría Jesús en tu lugar cuando tú te enfrentas a un problema? ¿Te has puesto a pensar? Por ejemplo, tú te enojas con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el que se te atraviesa en el carro manejando. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál sería el comportamiento de Jesús? Ese mismo Cristo de la gloria es quien debe de estar viviendo y morando dentro de nosotros, hermanos. La formación cristiana, entonces, la formación cristiana no es para ser eruditos. ¿Estás de acuerdo? No es para eso. La formación cristiana es para conocer vitalmente quién es Cristo, cuánto nos ha amado Jesús y cuánto nos ha amado Dios, ¿sí? Y vivir una vida radicalmente diferente a como la veníamos viviendo hasta el día de hoy. Es decir, hermanos, tener la vida nueva en Cristo. Voy a continuar con 1 Pedro capítulo 5.
Bendito sea el Señor. Dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Fíjate lo que dice y cómo empieza diciendo este versículo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Te está diciendo, hermano, hermana, despójate de ti mismo. Despójate de vanidad. Despójate de orgullo. Despójate de altivez. Despójate de mentira. Despójate de ira. Despójate totalmente. Humíllate debajo de la mano preciosa de Dios. Y dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:6? ¿Lo quieres buscar conmigo? Santiago 4:6. Es más, sí, Santiago 4:6. Dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y para no ir tan lejos, hermano, ahí mismo donde estamos leyendo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, sube dos renglones. ¿Y qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Después de la soberbia, después de la altivez, ¿qué viene? La ruina. Una caída, ¡pum!, tremenda. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea quien te exalte, para que Él sea exaltado cuando fuere tiempo. Dice el versículo 7, echando toda vuestra angustia. ¿Cuántos tienen angustia? Hermana Dalia, ¿cuántas veces has sentido angustia? ¿Nunca? Muchas. Hermana Consuelo, ¿cuántas veces has sentido angustia? Linda, todos hemos sentido angustia. Y dice aquí, echando toda vuestra ansiedad, toda tu angustia, toda tu neurosis, todo tu estrés, todas tus inquietudes, tu extrema inseguridad. ¿Cuánta gente hay insegura? ¿Eres inseguro, hermano? ¿Cuánta gente aquí hay insegura de sí mismo? Todos son bien seguros. Excelente. Nos vamos comprendiendo entonces. ¿Cuánta gente insegura hay? Dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, toda mi angustia, todo mi problema de estrés, toda mi neurosis, porque luego estoy todo neurótico, todas mis inquietudes, me estoy mordiendo hasta las uñas de los dedos de las manos y de los pies, ¿verdad? Porque no sé ni qué va a pasar, ni qué va a suceder, y ahí estoy duro y duro, ¿verdad? Estoy ahí todo angustiado, tengo estrés, tengo inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana, Señor? Yo no sé qué va a pasar mañana, Padre eterno. Hoy estamos a 5 de junio, 5 o 6 de junio, y tengo que pagar mi tarjeta de crédito el 28, Señor. ¿Qué voy a hacer? Cuando trabajaba en la planta, pasaba por un pasillo donde estaban algunos operarios, sabían que era cristiano y me ponían en burla, fíjense, una canción de los Tigres del Norte. ¿Cuántos conocen a los Tigres del Norte? Yo los he visto, pero nunca he tenido la oportunidad de ir a verlos, ¿verdad? Yo conozco los Tigres de África, los Tigres de... Y me pusieron una canción que decía, que cantan ellos, que yo lo había escuchado ya, decía, un día a la vez. ¿Sí lo han escuchado? ¿Con los Tigres del Norte? Y pasaba y me la ponían.
Y yo nada más decía, pues gracias a Dios porque me está hablando el Señor, ¿verdad? Un día a la vez. Y hermanos, tenemos que vivir un día a la vez. No vas a llegar a tu casa o a tu carro y vas a poner los Tigres del Norte. Jorge dijo que lo pusiéramos. Y está, día a la vez, mi grito. No, hermano. No, por favor. Puedes poner el cassette de Dani Aoyama, puedes poner el cassette de Nerea Vargas, puedes poner... No. Pero entiende, hermano, es un día a la vez. Un día a la vez, Eduardo Vargas. Un día a la vez. Mañana... No sabes, hermano. Mucha gente hace riquezas y dice la palabra del Señor. ¡Necio! ¿No sabes que hoy vienen por tu alma? ¿No lo sabes? No somos eternos aquí en la tierra físicamente, pero sí espiritualmente somos eternos. Y nos preocupamos por lo material, nos preocupamos por lo natural, nos preocupamos por nuestra carne, un pedacito así contra lo que es toda la eternidad, contra lo que es la eternidad. Porque ¿saben ustedes que está mal dicho toda la eternidad? Es un pleonasmo. No es clase de gramática, ¿verdad? Pero es toda, significa toda, ¿verdad? Eternidad, es decir, la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Entonces cuando dices por la eternidad, es la palabra correcta, no es toda la eternidad. Cierro paréntesis, corchos y me regreso. ¿Ok? Entonces, viendo lo que dice aquí la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego te dice esta palabra preciosa en el versículo 8, sed sobrios, sed sobrio. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio, ¿verdad? Cuando te dice el Señor, sed sobrios, te está diciendo, sé moderado en lo que haces, ten una fuerza, está atento, está al pendiente, ¿verdad? Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo es tu enemigo, y a veces has pactado, ¿sí?, con el diablo, pactos de no agresión. No te molesto, diablo, no me molestes. Paso por aquí como si no te hubiera visto, ¿verdad? Y no pasa nada, y no, estuve bien tranquilo, hermano, no oro, no ayuno, y pues no pasa nada, hermano, pero nada más empiezo a orar y a ayunar y a leer, y pues ya vienen los ataques, y pues está muy pesado, mejor así me la llevo tranquilita, ligerito, pues ahí nomás. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si tú no estás atento, si tú no estás aquí como dice, sobrio y velando, ¿qué te dice sobrio y velando? Estar atento. Está atento a que no le des lugar al diablo, que no le des cabida al diablo en ninguna parte de tu vida, que no permitas que entre anatema a tu casa, que estés cuidando lo que haces tú mismo, que cuides lo que hacen tus hijos, que no permitas que entre nada, porque el diablo nada está buscando por dónde meterse y gritar, ¡Dios, lo agarré! Mira cómo lo tengo, mis patas encima de él, y te empieza a morder el diablo y te empieza a deshacer. Y todo por llevártela tranquila. Y todo por no quererte meter con Dios como debes de meterte con Dios. Y todo por no consagrar tu vida. Porque tenemos que vivir una vida consagrada delante de Dios. No vivir una religión, no vivir una tradición, no vivir algo, sino realmente saber qué es lo que Dios quiere. El cielo es de verdad, hermanos. El cielo es de verdad. Dios existe. Dios es real. Y yo no sé cuál ha sido tu comportamiento en toda tu vida como cristiano, hermano, pero yo te digo el día de hoy que cambie tu forma de vivir para gloria y honra de Cristo. Ya no vivas más para ti mismo, porque a veces te encierras en ti mismo, ¿sí? Y no debe ser así, sino vivir para la gloria y la honra del Señor. Y dice aquí versículo 9, al cual... Está hablando del diablo o el león rugiente. Resistid firmes en la fe.
Te está diciendo resistir. Y cuando te habla de resistir es porque te vino y te quiso atacar. ¿Verdad? Y está resistiendo. Resistid firmes con tu fuerza, Samuel. ¿Cómo dice aquí? Resistid firmes en la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, no el dormir. Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Fíjate lo que está diciéndole Pedro a estos expatriados. Los está animando. Uy, qué ánimos, ¿verdad? Qué ánimos. Pero les está diciendo las cosas que van a padecer, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único, hermana Belinda. No es la única persona, hermana Belinda, que ha sufrido. Aquí hay muchos que hemos sufrido. Pero unos hemos sufrido y el Señor ha cambiado nuestro corazón para gloria de Él. Y hay otros que también han sufrido y su corazón se ha hecho frío. Hay esa diferencia. Dios cambia tu corazón cuando hay sufrimiento para bien o te vuelves seco, amargado. Hay una persona, compositor, que se llama Sir Edward Elgar, así se llama este compositor. Es un compositor que, valga la redundancia, compuso ¿cómo se dice? Una estrofa, música, una melodía que se llama Pompa y Circunstancia. No sé si la hayan escuchado alguna vez. Bueno, esa melodía la ponen muy frecuentemente cuando los muchachos se van a graduar de prepa. Ta, tararara. No, ese es otro, ese es el vals. Pero ahí la busca en internet, ¿verdad? No la ensayé, ¿verdad? Pero la próxima vez le voy a decir a Sergio Isaac que la ensaye y la cante para nosotros, ¿verdad? Y se escucha ahí esa música, esa melodía la compuso él. Y se dice, y me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes, que él estaba una vez ahí sentado, estábamos hablando del año tal vez 1600 o a lo mejor más reciente, 1800, ¿sí? Y estaba escuchando cantar a una joven. Y esa joven estaba cantando una de las composiciones de él, de este señor que se llamaba Edward Elgar. Y dice este señor que tenía esta mujer una voz preciosa, una voz hermosa, ¿verdad? Esta muchacha cantaba con tanta pureza, con tanta claridad, cantaba excepcionalmente bonito. Tenía una técnica casi perfecta, de esas de que cantas con la panza. Sí saben que se canta con la panza, ¿verdad? ¿Sí? Ok, mis tripas ya están cantando ahorita, pero es otro tipo de canto. Cantaban casi perfecto, casi perfecto. Y este hombre dijo suavemente a los que estaban ahí con él, esta muchacha sería realmente grande o extraordinaria cuando le pase algo que le rompa el corazón. A veces cantamos aquí sin sentido. No ha habido ese quebrantamiento para sentir lo que le dices a Dios. ¿Me explico? Puedes cantar muy bonito, amén, 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 pero cuando le dices, Señor, amén, aunque estés desafinado, amén, Señor, tus promesas son verdad y, Señor, las tomo para mí, Señor mío, Padre, y sé que, Padre, tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida y aunque esté en angustia, aunque esté en tribulación, aunque esté feliz, Señor, tú estás conmigo, Señor, y te glorifico y te exalto, ¿verdad? Hubo un hombre también, hermanos,
que comentaba con tus amistades, con sus amigos, ¿verdad? Que perdió a su hermano, esta persona. Perdió a su hermano y él estaba platicando cuando murió su hermano. Decía este hombre, así fue como obtuvo mi madre la ternura de sus ojos. Y obtuvo esa ternura en sus ojos que hacía que las otras madres que estaban padeciendo o que padecieron lo mismo, acudieran a ella para ser consoladas. Hay otras personas que muere un hijo, muere un padre, muere una madre, y cómo se vuelven amargados, duros, y ellos piensan que ya han madurado, y no es cierto. Dios nos permite pasar por distintas pruebas, distintas luchas, para que nosotros motivemos, enseñemos, consolemos a esas personas que están pasando por esa angustia, por ese problema. Dios tiene un propósito en todo, tiene un propósito, tiene un plan. ¿Se acuerdan que lo dijimos al inicio cuando estábamos hablando de Carla Denise que hizo galletas? Tiene un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Realmente sabes cuál es el propósito por el cual te pasan las cosas? Una de dos, porque andas en pecado o porque Dios está tratando contigo. Tú solamente lo puedes saber, yo no lo puedo saber, pero tú sí lo puedes saber. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, y esto es precioso, hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la mitad de este versículo dice, vas a padecer, vas a sufrir un poco de tiempo. Fíjate cómo lo dice, un poco de tiempo. Y si te das cuenta, más arribita, en el renglón de arriba, mi Biblia dice que nos llamó a su gloria eterna. Es decir, vas a padecer poco tiempo, pero compáralo con la eternidad. Compáralo con la eternidad que vamos a pasar con Jesucristo. Es decir, nada. Vas a sufrir, sí, pero es poco tiempo. ¿Cuántos años? 60, 80, 90 años contra la eternidad. Se dice fácil, pero solamente lo puedes lograr si Cristo ha sido formado en tu vida. Y Él está formándote. Y el darte una formación no es sencillo, porque nuestra naturaleza es rebelde. Vamos en contra. Hasta con la esposa. Si tu esposa te dice, te voy a hacer hoy sopita de fideo. No, pues no quiero, yo quiero espagueti. O sea, pues quítale el agua y ya, se acabó, ¿no? O sea, pero vas en contra, ¿verdad? Si tu esposa te dice, negro, tú, blanco, ¿verdad? Hay una naturaleza rebelde. Y cuando las cosas de Dios, a veces somos igual, somos rebeldes. Sí, ya tengo un poco de hambre, hermanos. Dice, voy a hablar de estas 4 cosas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estuve estudiando. Hay un libro, es un comentario bíblico que el autor se llama Matthew Henry. Este hombre es un comentarista del año 1600 aproximadamente. Y apenas, según leí, en el año 1990 fue traducido al español.
y habla sobre qué significa perfeccionará. Y dentro de su comentario bíblico, hermanos, esto me pareció muy interesante. Perfeccionará viene de una palabra griega que es katartisei, con K de kilo, katartisei, que significa restaurar. Dice la palabra del Señor, salud, que Él mismo os perfeccione, es decir, que Él mismo nos restaurará. Y esta palabra katartisei se usa para reparar, para restaurar y arreglar desperfectos de una obra de arte. Tú y yo somos una obra de arte. En serio, somos una obra de arte. Y no arte gótico, así todos, no. Somos lindos para el Señor. Dice la palabra del Señor que nos hizo con sus manos. Dice, hechura mía eres. Yo veo a mi amigo Isaac Linares, que está aquí presente, y él tiene un talento, hermanos, para la plastilina, de hacer figuras, buenísimo, buenísimo. Y veo cómo las hace y las amolda y quita y pone y demás. Es muy bueno, hace dinosaurios con plastilina y le quedan monitos, por si sus hijos tienen que hacer maquetas, lo pueden llamar a él, ¿verdad? Por un módico precio. Yo soy tu administrador, amigo. Y dice aquí que repara, restaura los desperfectos de una obra. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un desperfecto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sido golpeados y lastimados? ¿Verdad? Cuando se rompe la madera o cuando se talla la madera, ¿qué es lo que haces? Pues compras el razonador, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer primero? ¿Saben quién es experto aquí? Sarita. ¿Qué haces? Lo limpias, lo limas, ¿verdad? Luego lo restauras, le pones por acá unos clavitos para que se haga la esquinita, luego se lo quitas y todo ese proceso lo va haciendo Dios. Va restaurándote, ¿verdad? Y luego que quedó muy sobrado, otra vez, el tallar. Y luego el barniz y luego todo lo que le pone ahí para que quede la obra de arte como estaba, original. Dios te está diciendo que Él te va a perfeccionar, que Él te va a restaurar, va a arreglar los desperfectos de tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos de los que estamos aquí que Dios arregle los desperfectos que tenemos? Yo lo necesito y yo levanto mis dos manos porque yo necesito que Dios restaure mi vida, Dios arregle mi vida y que el Señor siga tratando con mi vida, ¿verdad? Así es que el sufrimiento, hermano, si se acepta con humildad, confianza, porque en ese tallar, en ese pulir, hay sufrimiento. Y si ese sufrimiento lo aceptas con humildad, sí, Señor, con confianza, Padre, confío plenamente en lo que estás haciendo. Padre Dios, te amo porque tuviste tiempo de meter tu mano y tallarme y ayudarme y perfeccionarme, Dios, y restaurar mi corazón porque estaba roto, Dios, porque pasado por muchas cosas complicadas, Dios. Sin embargo, yo sé que tú me estás restaurando, Dios. Tú estás tratando conmigo, Dios. Y Señor mío, gracias, Señor mío, porque tú puedes reparar mis debilidades, mis áreas débiles. Y por eso yo puedo decir, Señor mío, que soy fuerte en ti. Deja que el Señor restaure tu vida, restaure tu corazón, restaure todo tu ser, hermano. Déjalo, deja atrás toda amargura, todo resentimiento, como dice el versículo 7, echa toda tu ansiedad, tu angustia, tu neurosis, tus inquietudes, todo eso échalo sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Creo que no hay ningún dentista, pero a mí no me gusta ir con el dentista. ¿A alguien le gusta ir con el dentista? ¿Alguien es fan de ir con el dentista?
cada 6 meses hacer una limpieza y que te metan ahí un... te empieza a vibrar toda la boca y el paladar. No. Pero sin embargo, fíjate cómo es esto. Vas con el dentista, te sienta en esa silla, te echa para atrás y te dice, abre la boca. Y ahí estás con la bocota abierta. Y te tiene ahí como 1 hora ya con la baba por acá y todo eso. ¿Y qué hace él? Mete la mano, mete los instrumentos y empieza a taladrar, porque se llama taladro lo que utilizan, y empiezas a sentir acá bien raro. No te duele, pero haces muchos gestos. Y te pregunta el doctor, ¿te duele? Nah. Y ahí está, y está taladrando, y está quitando la suciedad, y está quitando la caries, y está quitando lo que está podrido. ¿Por qué? Porque va a meter ahí algo que te va a restaurar y te va a dejar la muela perfectamente para que sigas comiendo. Y a veces no nos gusta que Dios meta su mano en nosotros. No, Señor. Pero te digo algo, el Señor te trata con cariño y con amor, no como el dentista, aunque lo dudes. Y Él mete su mano, y te dice, déjame quitarte eso, suéltalo. Y tú estás, sí Señor, haz lo que tengas que hacer. Y yo me ofrezco para que me uses en alabanza, para que me uses predicando. ¿Así cantamos? No. Yo me ofrezco para que me uses como tú quieras, Señor, y en la forma que quieras. Porque yo sé que en tus manos está mi vida. Y yo dependo de ti. Y yo soy tuyo, Señor. Y yo te pertenezco. Señor, yo sé que lo que tú tienes para mí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Que me quitaste a mi padre. Gloria a tu nombre, Señor. Y cantábamos, traemos sacrificio de alabanza. Y pasó esto. Gloria al Señor, porque el Señor está obrando su perfecta voluntad. Sin reclamos, sino diciéndole, Señor, gracias. Porque para ti son todas las cosas, por ti y para Él. Dios trata contigo. Imagínate que Dios trate con tus hijos. ¿Qué harías? ¿Correrías desesperado al doctor o correrías desesperado a postrarte? Señor, aquí está mi hijo, te lo entrego. Es tuyo, tómalo. Ay, hermano, es que soy humano. Tienes que madurar, hermano. Porque a veces vienen los problemas y te da la parálisis. Ay, no sé qué hacer. Pues ponte a orar, a clamar, y que el Señor te dé la dirección de lo que tienes que hacer. Aquí ha habido gente que ha padecido. Miguelina, ¿qué pasó con tu esposo? Casi muere tu esposo en un accidente. ¿Sí o no? Y está malo. Y hay que orar por Miguelina y orar por su esposo para que Dios lo salve, para que Dios meta su mano. ¿Quién más ha padecido aquí? Yo creo que muchos hemos padecido aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Recurrir a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Mi vida está en tus manos. Señor, ve cómo está mi hijo. Ve cómo está mi hija, Señor. Trata con él, trata con ella. Señor, mira, Señor, son las 4 de la mañana, es viernes, ya es sábado y mis hijos no llegan, Señor. Señor, trata con ellos. Ellos han conocido tu palabra, Señor mío. Haz lo que tengas que hacer. Yo escuchaba a mi padre. Yo nunca llegué tan tarde a mi casa. Lo más tarde que llegué fueron a las 3:59. Pero, no, ni eso. Mi papá nunca me dejó llegar tarde. A mis 28 años, se los he dicho, antes de casarme, mi hora de entrada a la casa era más tardar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Si llegaba tarde me iba como en feria. Una vez me dejó afuera un rato, ¿verdad? Y yo traía llave, ¡ja! Pero no contaba con que le puso segurito y no podía abrir. Eso se lo debo a Mayela,
que por cierto me acabo de acordar, al rato me cobro contigo, ¿verdad? Y dices, y yo escuchaba a mi padre orar y decir, Señor, aunque lo tengas en una silla de ruedas, aunque quede paralítico, que no se pierda Jorge. Ah, qué buen papá tenía. Así oras por tus hijos. Así oras por tus hijos. Trata con él, Señor. Ha escuchado tu palabra. Señor, se está yendo por otro lado. Señor, obra en su vida. Es el trato de Dios, hermano. ¿Cuál trato de Dios tú estás viendo? No seas como el sacerdote Elí, que dejaba que sus hijos anduvieran por otro lado, y luego el Señor le habló a través de Samuel y le preguntó, ¿qué te dijo el Señor, Samuel? No, pues que las cosas están así, que tus hijos van a morir y demás. Ah, que se haga la voluntad del Señor. Era para que hubiera clamado, Señor, ten misericordia, sálvalos. Mete tu mano, Señor. Intercede por tu familia, intercede por tus hijos, intercede por tus nietos, intercede por tu padre, por tu madre, por la gente que amas o no los amas, se van a ir al infierno. Entendamos que esto es real, es vida o es muerte. El Señor ha derramado su gracia en nosotros. ¿Y sabes qué éramos antes? Éramos unos desgraciados. Literal. No teníamos la gracia del Señor. Sin embargo, ahora tenemos la gracia del Señor y nuestros ojos han sido abiertos y a veces no nos postramos delante del Señor, realmente clamando al Señor, Señor, ten misericordia de ese hombre que me hizo tanto daño, ten misericordia de esos hijos tan tremendos que tengo, Dios, que te están ofendiendo. ¿Qué hacía este hombre Job? Ofrecía todos los días sacrificio. Yo no sé si mis hijos han pecado, Señor, pero clamo a ti, Señor, sálvalos. Sálvalos, Señor mío, Padre Dios, perdona sus pecados, perdona sus ofensas. Yo no sé dónde estén metidos, yo no sé qué estén haciendo, Señor. Sin embargo, sé que la paga del pecado es muerte. Y yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno, Señor. Sálvalos, mete tu mano, trata con ellos, haz lo que tengas que hacer, Señor. Pero no, Señor, que no se pierdan esa angustia. ¿La tienes o no te importa? A veces, hermanos, el sufrimiento está diseñado por Dios para añadir notas de gracia a nuestra vida, ¿sabes? Dice la palabra del Señor, afirme. Padre, afírmanos, Señor. Dice este versículo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme. Y el comentario de Matthew Henry dice que viene de una palabra griega que es sterixei, se escribe S de sol, T de Tito, E de Ernesto, R de ratón, I de Ignacio, X de Xochimilco, E de Ernesto, I de iglesia. Y esa palabra firme, en ese comentario bíblico dice que te va a consolidar, que te va a dar solidez, que te va a dar firmeza. Y sabes que eso es lo que nuestra vida necesita, tener la firmeza y la solidez en las cosas de Dios. Firmeza y solidez en las cosas de Dios, no ser mediocres. ¿Qué tanto queremos que Dios nos afirme en los caminos? ¿Y qué estás haciendo para que Él nos afirme? Y Él lo va a hacer, hermanos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su gracia y su llamado, porque aquí dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, ¿verdad? Voy acá atrás tantito, porque pasé algo que es importante mencionar. Se me hace que lo quité.
Bueno, perdón. Dice, mas el Dios de toda gracia os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Estamos en afirmar, hacer las cosas con firmeza, es afirmar, es solidez, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos esa solidez en nuestra vida. Dios quiere afirmarnos. Los discípulos fueron afirmados cuando el Espíritu Santo descendió, y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 1, cuando estaban sentados, y dice que la palabra del Señor, que vino el Espíritu Santo y se puso sobre ellos, ¿verdad? Y antes de eso, hermanos, podemos recordar la vida de Pedro. Recordando Pedro, ¿por qué? Porque él fue el que escribió esta epístola. ¿Cómo se comportaba Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Tiempo atrás, días atrás de que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo era? Era un hombre tal vez fuerte, sí, de carácter, que realmente no lo digo entre comillas, porque cuando fueron a detener a nuestro Señor Jesús, apareció ahí un hombre que le cortó la oreja. ¿Se acuerdan cómo se llama el hombre sin oreja? ¿Van Gogh? No. Malco, sí, Van Gogh es de un artista, ¿verdad? Malco, M-A-L-C-O. Y se paró y no permito esto, y ¡pum! Y se la cortó. ¿Y qué hizo el Señor? Se la restauró, ¿verdad? Y vean cómo era. Y luego le dijo también, o en esos pasajes decía que lo iba a traicionar, ¿no? Lo iba a negar. Y no, ¿cómo crees, Señor, que yo te voy a negar? Yo estoy un hombre bien firme, bien parado en las cosas tuyas, Señor. Y llegó el primer gallo, y no soy. Segundo gallo, tampoco. Tercer gallo, no, ¿cómo crees? Y ya hablaba maldiciendo como ellos. Hasta que Dios trató con él. Él caminó con el Señor Jesús. Y Dios trató con él. Dios trató de una forma preciosa, lo afirmó. Pero hasta que llegó el Espíritu Santo a su vida, yo creo que él sabe haber quedado sorprendido de esa transformación que tuvo él en su vida, ¿verdad? Y lo llenó de él, ¿cómo puedo decirlo? Lo afirmó, ¿verdad? Ante esas circunstancias, y llegó a ser columna para la iglesia, como lo sabemos, llegó a ser un pionero del Evangelio. Y ¿sabes qué? Dios te afirma, Eduardo, a través de diferentes circunstancias. No es de que, ya llegué, afírmame. No, fíjense estas otras dos que vienen porque son muy interesantes. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, no lo busque porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Y acuérdate de la palabra stenun, que quiere decir llenar de fuerza. Una vida, hermanos, una vida sin esfuerzo, una vida sin disciplina, inevitablemente se vuelve con poca fuerza o resistencia, es decir, débil. ¿A qué voy con esto? Una vida que no se esfuerza. Yo voy al gimnasio. Bueno, yo no, se nota que no voy, ¿verdad? Pero me voy a describir. Estoy alto y me veo fuerte, ¿verdad? Pero llega Carlitos, mi amigo, y me empuja y me caigo. ¿Por qué? Porque estoy todo bofo. Es mentira, pero... Y se ríen todavía, hermanos. Ámenme, tengan misericordia. Y puede llegar Carlitos y ¡pum! Me puede tumbar, me puede empujar y me puede ir para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no voy al gimnasio, no hago ejercicio, vivo una vida sin esfuerzo, me levanto, como, me siento, salud, me regreso a mi casa otra vez, me siento en mi sillón, ahí me la paso, ¿verdad? Pero ¿qué hay de un hombre, qué hay de una persona que tiene disciplina y que empieza a hacer ejercicio? Aunque estén flaquitos, ¿verdad? Se les ve que están, ¿cómo? ¿Gorrioso? Corrioso, ok. Que están corriosos, ¿no? Y se les ve así como que, ¡ay! ¿No? Entonces, si tú
si Dios no te hace moverte, hermano, por las situaciones que pases en la vida, si te la llevas tranquila, cuando llegue una tempestad, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Te va a tumbar. Pero cuando viene una lucha, viene otra lucha, y viene otra lucha, y viene más. Y Señor, ¿por qué tanto? Y tú estás aquí haciendo, ay Señor, ya, por favor, ya. Me duelen las piernas de tanto hincarme, de tanto llorar. Síguele mi chavo, porque viene algo, y viene algo, y viene algo, y viene algo. Y sigue, sí Señor, y de repente, ¡pum!, viene. Aunque campe un ejército alrededor de mí, no temeré, porque Jehová es mi escudo. Porque la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 dice que tengo que tener la armadura de Él puesta. Y dice que va a venir el enemigo y me va a atacar. Y dice la palabra del Señor que aún habiendo acabado esto, permanezco firme. Aquí estoy. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Porque dice la palabra del Señor que Él vendrá como león rugiente buscando a quien devorar. Y si estoy débil, si soy pura grasita espiritualmente, si estoy pachoncito espiritualmente, ¿qué crees que va a hacer el diablo? Me va a querer corretear y yo voy a salir corriendo y a los 3 metros ya voy a... Y en cambio, cuando conozco la palabra del Señor y viene el diablo y se me viene encima, digo, aquí estoy parado en el nombre de Jesús. Y no te permito que entres a mi casa. Y no te permito que toques a mi esposa. Y no te permito que te metas con mis hijas, porque son hijas del gran rey. Y aquí estoy parado, con la armadura que el Señor me ha puesto. Y resistes al diablo. Y el diablo huirá de ti. Pero si no lo haces, híjole, te va a dar unas mordidotas, hermano. Te va a deshacer. Y va a deshacer tu casa. Y va a deshacer tu familia. Y tienes que pararte firme. Y si ya te pasó, y si ya te sucedió, dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas. Y dile, Señor, enséñame, Señor mío, esas cosas nuevas. Derrama tu misericordia nueva cada mañana, como dices tu palabra. Señor mío, te pido por mi esposo. Sal a trabajar, mi gordito precioso. Cuídalo, ayúdalo. Señor, sale mi esposa al mandado, sale mi esposa por mis hijas, líbrala de cualquier accidente, Señor mío, Padre, protégela. Señor mío, estamos en tus manos, pero tú eres soberano. Si tú permites que pase algo, estoy firme, porque tú lo permitiste y tú me das la fuerza para continuar adelante. Fortalezca. Esa palabra viene del griego stenlosei, se escribe con S, T-H-E-N-O-S-E-I. Stenosei. Se lo repito, S de sol, T de Tito, H de Héctor, E de Ernesto, N de nariz, O de Oseas, S de Saúl, E de Ezequiel, I de Inurreta. Y esa, según este comentario bíblico, hermanos, de Matthew Henry, es la única vez que este verbo ocurre en todo el Nuevo Testamento. Y ese verbo significa robustecerá. Ese verbo significa robustecerá. Entonces te habla de afirmar, perfeccionar, afirmar, robustecerá. ¿Y qué significa eso? Indica o da la sugerencia de equipar para el servicio activo. Dentro de muchos trabajos, hermanos, se hablan de procesos robustos. No sé si han escuchado ese término, ¿verdad? Dentro de muchos trabajos, el que sea dentro de la industria textil, automotriz, la que sea, incluso comercial o de mercadotecnia, se hablan sobre procesos robustos, y a esto se refiere a que, por ejemplo, dentro de la manufactura, se refiere, por ejemplo, a una herramienta robusta. Una herramienta robusta es un producto que está diseñado para que sobrepase de alguna forma las expectativas
resistiendo completamente las pruebas y procesos al que es sometido, ¿verdad? Una herramienta robusta no es de que esté gorda, como me puse yo ahorita de ejemplo, ¿verdad? Sino una herramienta que esté consolidada, ¿sí? Que realmente pueda hacer la tarea asignada, ¿verdad? Que sobrepase las expectativas, que resista por el proceso donde va a estar metido, que esté ahora sí que a prueba de errores, ¿verdad? Y en ocasiones, hermano, estamos pasando por un desierto y a veces crees no poder haber llegado y piensas que ya estás en el límite. Y le dices, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más. Y ¿sabes qué pasa? Como cuando el dueño de la viña llega y corta las uvas, ¿verdad? Y escoge las uvas y las selecciona y luego las pone en el lagar. El lagar es donde se ponen las uvas para hacer el vino o el jugo, ¿verdad? Y llega el dueño, ¿sí?, de las uvas y empieza a pisotear las uvas. ¿Sí han visto ese proceso alguna vez? ¿Sí? Empieza a pisarlas. Y a veces así pasa. Nosotros como uvas y Él encima de nosotros, pisándonos. Ahora sí voy a decir esta palabra, sacando de nosotros y haciendo de nosotros algo distinto. Algo, para que veamos que Él está sobre nosotros, ¿verdad? Es como el ejemplo del barro, ¿verdad? En las manos del alfarero. Te va moldeando, te va haciendo, te va amasando. Tienes ese proceso y a veces sientes que el Señor está pisándote y le dices, Señor, ya, por favor, basta, Señor mío, ya. Estás en el piso, estás ahí totalmente, ahora sí que echado, estás boca abajo y te dice el Señor que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Él no te va a mandar ninguna prueba que no puedas soportar. ¿Sí? Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la prueba o la tentación está la salida para que podáis soportar. No sabemos, hermano, no sabemos realmente, iglesia, lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada, como esas herramientas robustas, hasta que ha sido templada en ese horno de aflicción. No sabemos hasta dónde, sino hasta que es templada, hasta que pasas por ahí y te recuerda lo que dice el Salmo 46 a partir del versículo 1 al 3, diciéndote, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación y por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Pase lo que pase, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, Señor, porque tú me has dado a mí, Padre Santo Dios, esa fortaleza, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que, leyendo otra vez 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, lo voy a leer de dos formas distintas. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí lo leyeron conmigo? ¿Y qué les parece? Se escucha bonito, ¿verdad? Otra vez, se los voy a leer. Mas el Dios de toda gracia, ¿lo están leyendo conmigo? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué hermoso se escucha! Pero si lo leo completo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
vamos a padecer. ¿Estás listo? ¿Estás listo para padecer? ¿O todavía no? ¿Todavía no? ¿Qué padezco? Osito panda, ¿no? No sé. ¿Qué es padecer? Vas a sufrir. ¿Estás listo? ¿O quieres nada más lo bueno? Sí, Señor, amén, amén. Y como está ese canto, ¿no? Y este monte se moverá, se mueve, ¿verdad? Pero cuando viene la aflicción, la tribulación, a ver, dánzale al Señor, como tal vez lo hacía Pablo y Silas en esa cárcel, porque fueron afligidos, fueron golpeados, fueron vituperados, fueron desnudados, a causa de vivir una vida conforme a Cristo, porque Cristo fue formado en sus vidas. Voy a terminar en un rato más, porque me falta la última, establezca. ¿Sí, verdad? Ok. Establezca. Ok. Viene ese del griego temeliosei. Teme con H, T-H-E-M-E, T-H-E-M-E, L-I-O-S-E-I. Temelosei, temeliosei. Y ese verbo griego significa cimentar. Dios los colocará en un lugar inconmovible, inamovible, una cimentación especial con la que puedan resistir todos los ataques del enemigo de las almas. Mi hija está estudiando para ser arquitecto, déjenles presumo, ¿verdad? Y dentro de la escuela donde ella está, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la UAC, por gracia y misericordia de Dios, la escogieron para un proyecto especial en una constructora. En lugar de ir a la escuela, presentó su proyecto a la constructora, se lo autorizaron, etcétera, etcétera, le fue muy bien el proyecto que haya sido, ¿no? Pero yendo ahí, veía a veces cómo cavaban, metían unos trascabos y hacían agujeros grandes, hoyos grandes, porque tenían que meter abajo cemento, tenían que meter varillas y todo eso. ¿Para qué? Para hacer una construcción tal vez de 10 pisos, 15 pisos. No sé cuánto para abajo la hayan cavado, ¿verdad? Y cuando hablo de cimientos, hermanos, a veces nosotros queremos llegar y tener una cimentación luego sobre los pies. Y llega el vendaval, viene el problema, viene la tribulación, ¿y qué pasa? Te caes, te caes. Hoy se usan mucho casas de molde. Ya tiene algunos años que usan las casas de molde. Llegan, ponen madera, vacían la madera, ponen unos Armex y ahora sí, ahí, y hacen en serie. Las casas pegaditas para que no se caigan, ¿no? Pero cuando Dios te cimienta, hermano, primero tienes que ir para abajo. Para abajo. Hasta en tu vida personal tienes que ir para abajo. Tienes que negarte. Para abajo, para abajo. Dice la palabra de Dios, Sophie y Eric, que somos como flechas. ¿Sí no ha leído? Somos como saetas en su aljaba, ¿verdad? Y cuando tú tienes un arco, Sara, y dice la palabra de Dios que tenemos que ser dirigidos hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús. Cuando agarras el arco, agarras la flecha, la sacas la flecha, ¿qué es lo que haces? La pones en el arco y la sueltas y sale disparada, va para atrás. Va para atrás. Y somos como esas saetas. Menos de mí, más de Él. ¿Me explico? Hay que dar pasos hacia atrás. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de semanas de José? Que dio varios pasos hacia abajo cuando lo metieron a la cisterna.
¿verdad? Y luego cuando fue a la cárcel, ¿verdad? Y luego Dios lo levantó. Somos como esas saetas. Nosotros también. Y cuando Dios te dice que Él te va a cimentar, es porque así es. Termino con un versículo del Evangelio de Mateo. ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, los iba a invitar, pero qué bueno que no. Están ayunando. Mateo 7, 25. Con este pasaje termino, hermanos. Doy gracias a Dios por su paciencia y espero que la palabra que fue expuesta en esta tarde sea guardada en sus corazones. Dice la palabra del Señor, versículo 24, inicio con él, perdón. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Acuérdense lo que dice, lo que significa esta palabra de temoliosei, una cimentación especial, es cimentar. Dios quiere cimentarnos, pero cualquiera, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Con estos dos versículos termino. ¿Dónde estás construyendo tú tu vida espiritual? ¿Sobre la roca, sobre la arena? Leímos aquí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, a ver, hermanos, ¿vamos a padecer? ¿Sí o no? ¿Ya estás listo para padecer? ¿Estás firme en el Señor para padecer? ¿Estás listo para decirle, Señor, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el final? ¿Estás listo para decirle, Señor, te amo? Señor, te adoro. Señor, no importa que pasen las cosas, si tú estás conmigo, si tú me tienes tomado de tu mano, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. Y si es así, es porque estás firme, estás cimentado, y eso va a suceder. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, el bendito alfarero, nuestro bendito Señor y Creador Jesucristo, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y yo quiero ser establecido por el Señor, y yo quiero ser fortalecido por el Señor, y yo quiero ser afirmado por el Señor, y yo quiero que Él me perfeccione. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Se escucha bonito, se escucha, como dice Paola, se escucha lindo, ¿verdad? Pero que pase. Veía en la mañana un video sobre un alfarero, cómo tiene el barro, cómo tiene la masa, y está con el pedal y está dándole, y empieza a darle forma, y luego mete la mano y le empieza a dar forma a la vasija, y luego ya que tiene el barreno, ¿cómo puedo decir? El hoyo, el agujero, la trompa de la vasija, empieza por afuera, empieza a darle con las manos. Y ya luego lo saca y lo pone en una mesa y se le queda viendo. Lo está viendo. Y luego lo quita de la mesa y lo vuelve a poner y ahí está con el pedal dándole. Y luego saca como una tipo espátula de esas de fierro y mientras que le está dando, le empieza a la circunferencia exterior, le empieza a dar con la espátula y empieza a salir pedacitos, lo sobrante, y ahí sigue,
Y luego ya que le dio eso, le empieza a dar la forma de arriba. Y luego le empieza a dar con las manos y sigue con el pedal, sigue con el pedal. Él está dando y hasta que lo hace y lo hace bonito. A veces Dios tiene que quitarnos todas esas asperezas, todo aquello que estorba, todo aquello que no se ve bien para Él. Y tenemos que dejarlo, que Él lo haga. Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Estás dispuesto, hermano? No me digas sí ni me digas amén. Piénsalo, no te comprometas conmigo. ¿Estás dispuesto a padecer, Bonifacio? ¿Estás dispuesto a sufrir, Nerea? ¿Estás dispuesta a lo que venga, Saranayel y Buenrostro Navarro? ¿O no? Esto es para valientes. Esto es para valientes. Y solamente los valientes van a arrebatar el cielo. Esto es para valientes. Padre, una vez más delante de ti estamos en esta noche, en esta tarde, Dios. Y te doy gracias, Padre, por tu palabra, Dios, que ha sido expuesta en esta tarde, Padre. Señor, gracias por hablar a mi vida, Dios. Padre Dios, y si en tu infinita misericordia, Padre, has hablado a mis hermanos que están aquí, Padre, has hablado a mis hermanos que están viendo la transmisión, y has hablado a mi familia, Dios, te doy gloria y honra, Dios. Y si, Padre Dios, solamente me has hablado a mí, con mucho mayor razón te doy la honra y la gloria, Dios. Porque tú eres, Señor mío, Padre Dios, mi alfarero, bendito Dios. Yo soy el barro tuyo, Dios. Padre, tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Dios. Y solamente puedo ir hacia ti, Dios. Padre Dios, en momentos de angustia, en momentos de tribulación y saber que voy a salir más que fortalecido, Dios. Padre, sé que voy a padecer. Sé que voy a pasar momentos críticos, Dios. Pero no tengo miedo porque tú estás conmigo. Es promesa tuya, Dios. Es promesa tuya, Dios. Y yo me agarro de ahí, Dios. Y te pido que no me sueltes. Y te pido que tomes, Padre Dios, esta congregación para ti, Dios. Y que hagas de esta congregación, Padre Dios, torres fuertes, bendito Dios. Que hagas de este pueblo tuyo, Padre, varones, varonas, Padre Dios, de piedad, varones y mujeres, Padre, consagrados a ti. Que hagas de esta congregación niños y jóvenes, Padre, con temor, Padre, ofenderte, Dios. Que hagas de esta congregación, Padre Dios, un refugio para el necesitado. Que hagas de esta congregación, Padre Santo Dios, un lugar donde pueda venir el hambriento y el sediento, bendito Dios. Que hagas de nuestras vidas, Padre, lo que a ti te plazca, porque tú eres Jesús, mi Rey soberano, Dios. Padre, te doy gracias, Padre Dios, por tu misericordia, Padre Dios, porque, Señor mío, estamos una vez más reunidos y, Padre, vamos a iniciar una semana de actividades laborales, Dios. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Padre Dios, Padre, en todo lo que hagan, bendito Dios. Padre, son benditos en la ciudad y en el campo, mis hermanos. Padre Santo Dios, que ellos, Padre Dios, se den cuenta que tú estás con ellos, Dios, que tú eres quien les da la fuerza. Si están cansados, están tristes, atribulados, Señor, que recuerden, Padre Dios, que no han sido derrotados, Padre, porque en ti somos más que vencedores, bendito Padre Celestial. Gracias, Padre Dios. En el nombre de Jesús vamos a partir de este lugar, Dios. Que, Padre, tu Santo Espíritu, Padre Dios, Padre, tu Hijo Jesucristo, bendito Dios, Padre, Señor, vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Están despedidos de aquí.